Bueno, yo empecé a ir al náutico a los 10 años más o menos, invitado. Un tío mío era socio de ahí y en aquellos momentos en el río de Quilmes los fines de semana venían caravanas de camiones de Avellaneda, de Lanús, de todos lados. Era un gentío terrible. En verano una romería. Bueno, hasta que en determinado momento, teniendo 20 años, con un amigo compramos un barquito. Y yo me pasaba el día navegando entre las últimas filas de bañeros, un poco para ver las chicas, ¿no? Y decidí un día hacerme un barquito, chico. Siempre me gustó hacer cosas. De chico había hecho un poco de modelismo, había hecho algunos veleritos en escala, chicas. En el año 70 había comprado en el Bajo de Quilmes, diríamos, una propiedad. Tenía mi taller de plástico, hacía guardabarros para de Carlo y de Cabé. Además hacía cascos de corredor. Y decidí un día hacerme un barco. Tenía que hacer 5 por mi dinero. Y empecé a mirar formas de barcos y había siempre, periódicamente en tierra, algún Quilmes. El clase Quilmes surgió porque un socio del club iba a viajar a Norteamérica. Entonces la comisión le pidió que averigüe por algún barco que se pudiera traer, que calara lo mínimo posible y que sea bueno y que sea accesible también. Este hombre compró los planos, que le costaron $20, con el derecho a hacer un barco. Hizo ese barco, le gustó mucho a la gente, y dio la casualidad que había uno de esos que estaba en muy mal estado. El club lo vendía. Era un barco de la medida aproximada que yo podía hacerme. Yo averigüé, lo vendía en 800 pesos, no sé cuánto sería hoy eso. Era poca plata. Y bueno, lo compré, me lo llevé a mi taller. Allá lo di vuelta, lo envolví con espuma de poliuretano y eso lo forré en fibra, después lo desmoldé. Después que moldé el primero, hicimos la cubierta en madera, le fui dando la forma que me gustaba a mí. Modifiqué la proa, modifiqué la popa, modifiqué la manga, le di más franco gordo. Bueno, y sobre eso hice mi primer barquito.
La primera embarcación es el H20. H por Eguilor y 20 por la cantidad de pies que tiene Eslora. El barco es una copia de creo que era un Haller, era un diseño de un inglés que lo hizo para el Río de la Plata y salía del Quilmes, del barco Quilmes, que era un barco que se diseñó para el náutico Quilmes, que era un barco que tenía que entrar en una zona que no había agua, o sea, con orza, una eslora relativa que sea maniobrable y como para club. Hola, ¿qué tal? ¿Qué decís? Bien, ¿vos? Siempre loco vos. Siempre laburando un poco. ¿Qué haces? Bueno, no. Lo menos posible, va. Ahora estamos de acuerdo. ¿Cómo andás? Sí, bien, bien. ¿Qué estás inventando con esto? Es un timón para un barquito chiquito, un laser. Un laser no, es una cosa que hice yo que modifiqué. Para variar. La época de los H20 está muy clara en el momento en que se empezaron a construir, porque era un barco accesible a cualquier bolsillo. O sea, la clase media baja podía empezar a navegar. La navegación no era una cosa para gente que tuviese bajos recursos. Un empleado, un propietario de un kiosco, de una almacencita o de un pequeño taller, no podía tener un barco. Era inaccesible. Eran inaccesibles los costos de los clubes, era inaccesible el costo del barco, el mantenimiento del mismo, ya que la madera es cara de mantener. El plástico reforzado dio un buen batacazo en ese sentido, porque bajaron los mantenimientos, el hecho de los palos de aluminio bajó mucho el mantenimiento del barco, y Jorge logró con ese barco que mucha gente empezara a navegar. Entonces, era una controversia para los demás astilleros. ¿Cómo podía ser que un barquito hecho en Quilmes, en un galponcito, como decían ellos, y un dibujo de nadie, y haya tenido tanto éxito? Y bueno, las cosas son así. No siempre el poner al mejor dibujante o a un astillero fastuoso hace que las cosas se hagan bien, porque los que laminan son seres humanos. Entonces, si no le pones humor y amor en lo que haces, nunca las cosas salen bien. Creo que eso fue gran parte del éxito de Jorge, ¿no? No, bueno, yo hace cuánto que no estoy navegando. Fui a correr el otro día con Corina y hace un mes y pico que... Este ya tiene sus buenos años, y esperemos que siga muchos años más porque está igual que antes. El fondo sano, el quillote bien pintado. Yo pensaba que después de 15 años iba a oxidarse y este barco ya debe tener 30 y más o menos conservado. El de plástico es casi eterno, por ahora no tiene fin. Veremos dentro de años qué pasa. Para un fin de año, mi hijo me dice, papá, ¿por qué no nos vamos en Semana Santa, que caía fin de febrero, creo, a la Barra de San Juan, que era el Edén del Río de la Plata? Nos arrimamos, como estaba el río crecido, nos arrimamos a otros barcos, que había unos cuantos navegando, y a ver cómo andábamos, y andábamos muy bien. Barco más liviano, con aparejo más moderno que todos los demás. Y así fue que a la vuelta un médico de Guernica se arrima y me dice, Eguilor, vamos a tomar un café. Vamos, nos sentamos y me dice, quiero un barco como ese. Hágaselo. Hace 2 años que lo estoy haciendo.
Pero después me quedé pensando que casco y cubierta podía hacerlas. Entonces me corrí a esta Guernica donde vivía él. Le dije, ¿ya compró el barco? No, todavía no. Si consigo 4 interesados más, hacemos 6. 1 para él, otro para mí y 4 para los interesados. Con los primeros 4 que hablé me dijeron que sí. Y estuve haciendo barcos con plástico antes, pero barcos estuve haciéndolo durante 15 años. Jorge en Quilmes, en el náutico, es admirado por muchos, sobre todo los amigos, que lo conocemos bien y sabemos qué persona es. Qué barco, el Hachi. ¿Estás conforme? Con el clavo ese. Extraordinario. Si bien ha construido 800, 900 barcos, no es una persona que haya hecho dinero con la náutica. Su honestidad y su don de bien, que quería promover la náutica, los barcos escuela, los H-19, los vendía prácticamente al costo, ganando muy poquito. Más de 500 vendidos. Y de esto más de 500. Sigue siendo un barcazo, tiene 32 años. Más o menos, el primero se votó en junio del 75. Encuentro con la gente, siempre recibo buena onda. 37 lo más Los barcos ahora se sacan con una pluma que los pone arriba del muelle. En aquel tiempo se sacaban del agua con anguileras. Era un trabajo muy distinto. Los barcos eran todos de madera. No, porque en ese caso lo que hay que hacer es, de ahí puede venir acá. No, de este vendría acá, directamente acá. Sería mejor ahí afuera. La verdad es que lo del H20 fue como una cosa que nació como de casualidad, porque la verdad es que Jorge Guirolse estaba haciendo un barco para él en base a un Quilmes y después construyó una cubierta adaptada a ese barco con los interiores para poder de esa manera hacer un barco para navegarlo él con sus amigos o sus hijos. Afortunadamente, después se dio un fenómeno que hasta el día de hoy no fue superado, que construyó alrededor de 700 barcos. Al principio hacía uno por mes, los primeros 2 o 3 meses. Después empecé a hacer 2. Y después se iba haciendo 4. Y a la gente le convenía porque el precio era muy bueno. A cada cliente que me venía a comprar un barco, le hacía una tarjeta nueva. Acá tengo la de Jerónimo San Martín, la del barco número 474, que fue un estudiante de medicina de La Plata. Este barco tiene una historia muy interesante.
porque él tenía la idea de navegar larga distancia y decidió irse para el norte. Se fue a Miami, siguió para arriba, Nueva York, siguió más arriba, pasó por bajo Groenlandia, se fue a Islandia, donde pasó un invierno. Era consciente del riesgo que representaba encarar este viaje. Algunos amigos me sugerían que desista. Mi pensamiento fluctuaba entre la posibilidad de dejar la vida en este intento y la atracción que me producía navegar estos mares que son míticos para la náutica mundial. Después de navegar unos 8 o 10 días, un día rompió el mástil. Hasta que por ahí apareció un pesquero ruso, muy grande, un buque factoría. Vinieron con un bote de los salvavidas, esos son insumergibles. Le dijeron que se pasara a bordo de ellos y que le traían. Y él no quiso dejar el barco. Logró que le remolcaran el barco hasta el buque factoría. Ahí lo recibieron muy bien. Le decían que abandone el barco, que ellos lo llevaban a algún lado o lo pasaban a otro barco. Él no quiso saber nada, él quería que le ayuden a poner el palo, el pedazo de palo que tenía. Le ayudaron y después él siguió con esa vela precaria a un puerto del norte de Noruega. El puerto era Bodo. Y de ahí entonces, llegando los días de pleno verano, de más calor, salió para el casquete polar ártico y navegó hacia el norte hasta donde los cielos ya no le permitieron seguir más, que fueron más de 80 grados norte. Esa es la historia de Jerónimo Saint Martin. A partir del H-20 surge el H-19 como barco escuela. Es un barco abierto, sin cabina y con unos asientos interiores para poder dar instrucción. Este fue un proyecto que él hizo con el objetivo de acercar más gente todavía a la náutica y a un valor muy acomodado para los clubes. Es como que en casi todo el país se unificó que el barco escuela era el H-19. Frente a los clubes de la zona norte me cruzo o veo pasar muchos H-19 de escuela, que esos barcos los hice prácticamente al costo. Quizás trataba de no perder, eso sí, quizás en alguno habrá ganado un poquito. La gente que me había comprado H-20, después, una vez que lo tuvieron, pasaron algunos pocos años y ya el barco les quedaba un poco chico. Quieren poder estar parados adentro del barco, quieren tener un baño compartimentado. La idea me gustaba, pero me era muy difícil materializarla. Y entonces empecé, esta vez sí, a dibujar el barco. Para lo cual estuve estudiando muchos dibujos de barcos, de líneas, planos de líneas. A mí que me gustaba el modelismo y eso, yo veía un plano de líneas y me era fácil imaginarme lo que era el barco. Bueno, estábamos preparando el modelo para hacer el molde y cayó un amigo porque lo conocí cuando me vine a comprar un H-20, Ricardo Avaria. Vino, estuvo mirando y me dice, yo quiero uno, yo quiero el primero. Cuando una persona compra un primer auto, generalmente es el auto chico, y después intenta ir creciendo en tamaño, en calidad y también en costo, y esto pasó con el H-26. Mucha gente que habían sido dueños de H-20 pasaron a comprar H-26. Más de la mitad del barco de cubierta ya está así.
Hubo una época que aparecieron las cintas reproductoras, los estéreos. Y puse música, lo que me gustara a mí. Sí, no está. Escuché una pieza o dos piezas y digo, yo prefiero escuchar el ruido del agua. Ya te digo, me gusta navegar por el silencio. A mí me gusta escuchar el ruido de la naturaleza. Hay que ubicarse en el tiempo en que esto ocurrió, que era una época en que la gran mayoría de los barcos que se construían eran de madera y recién incipientemente empezaban algunos astilleros a hacer plástico reforzado, pero gracias al emprendimiento del H20, Jorge Guilor le dio la oportunidad a muchísima gente de poder comprar un primer barco y digamos, tener su barco de manera accesible, cosa que era como impensado para ese momento. Lo reconocen en todas partes de prácticamente Argentina que yo fui y que conozco, se lo reconoce por los barcos que hizo y por la trayectoria que tiene. Y lo interesante es que hasta el día de hoy el barco se sigue haciendo, porque hoy lo hace, y lo hace muy bien, Jorge Farfalla el barco, y lo hace ahí en Quilmes. Sí, indudablemente el barco está en todo el país. Vayas al lago interior que vayas, vas a encontrar un H20 o H19. Inclusive hace muy poco le llevamos un H19 a la gente de Neuquén, del lago Pellegrini, que compraron su H19 como barco escuela y estaban chochos y era el tocar el cielo con las manos. He hecho unas cuantas cosas. Veo los barcos, un H20 o un 26 o un 19, siento una satisfacción íntima. Y bueno, para adentro me siento muy contento.